Por fin me libré de esa carga. A partir de hoy, mis padres se mudan conmigo a mi casa. Cuando mis padres fallecieron, mi esposo Santiago demolió nuestra casa familiar y se paró frente al terreno vacío. Soltó: apúrate y trae la herencia a nuestra casa. Me quedé paralizada y pregunté: ¿de qué estás hablando? ¿Perdiste la cabeza? No pude evitar reírme al darme cuenta de lo que realmente se trataba todo esto. ¿Por qué te ríes? ¿No entiendes?, dijeron Santiago y mis suegros, mirándome confundidos. Fue entonces cuando les conté la verdad. Mi nombre es Ana Jiménez. Nací como la hija mayor de padres que eran empleados de oficina comunes y corrientes. Tengo un hermano y éramos una familia muy normal. Me casé con Santiago a los 30 años y tuvimos 2 hijos. Combinando el trabajo y la crianza, de repente me encontré a los 52 años. Mi hijo Emilio y mi hija Julia habían crecido y se habían convertido en adultos, cada uno viviendo por su cuenta y comenzando sus carreras. Ahora era el momento de relajarme con mi esposo. Era una vida ordinaria, pero yo era feliz. Pensé que seguiría envejeciendo así, pero mi vida sencilla cambió un día de invierno. Mi padre tuvo un accidente automovilístico y falleció repentinamente. Solo tenía 68 años en ese momento. Toda nuestra familia estaba abrumada por el dolor, especialmente mi madre, que estaba tan deprimida que ni siquiera podía comer. Mamá, sé que es difícil, pero tienes que comer, le decía una y otra vez. Lo sé, pero simplemente no tengo apetito. Siento como si tuviera algo atorado en el pecho, me respondía. Mi hermano y yo pensamos que solo estaba emocionalmente angustiada y la observamos por un tiempo. Sin embargo, perdió peso rápidamente en solo 3 semanas. Preocupada, la llevé al hospital. El diagnóstico del médico fue impactante: cáncer. El cáncer estaba avanzado y la cirugía no era una opción. Le quedaba aproximadamente 1 año de vida. No había tenido la oportunidad de cuidar realmente a mis padres. Cuando pensé que había perdido a mi padre, ahora mi madre enfrentaba esta enfermedad. Estaba aún más devastada que cuando mi padre falleció, pero no podía quedarme en el dolor para siempre. Mi hermano vivía lejos y no podía ayudar, así que dependía de mí cuidar a mi madre. Le dije a Santiago que quería vivir con mi madre. No podía dejarla sola, ni emocional ni físicamente, durante su enfermedad. Pero la reacción de Santiago me sorprendió. Acabamos de terminar de lidiar con el funeral de tu papá, y ahora tengo que verme arrastrado a más problemas de tu familia, dijo con un suspiro, claramente molesto. No tienes que decirlo así. ¿No puedes simplemente llevarla al hospital y traerla de vuelta? ¿Realmente tenemos que vivir con ella?, pregunté. Creo que podría sentirse sola. Si no está bien, tal vez pueda vivir en la casa de mi familia por un tiempo, sugerí. Santiago se indignó. ¿Y quién va a preparar mis comidas mientras estés fuera? Vendré a cocinar, por supuesto. ¿Y la limpieza? ¿Quién va a lavar la ropa?, exigió saber. Me quedé en silencio. Tenía la intención de hacer lo que pudiera, pero no podía hacer todo como antes. Enfrentarme a esta realidad dolía. Si alguien dijera que estaba siendo egoísta por querer cuidar a mi madre, no podría argumentar en contra. Estoy segura de que mi madre, siendo considerada, diría que todo está bien como está, pero realmente quería hacer algo por mis padres. Está bien, pero no voy a ayudar en nada, ¿me oyes?, dijo Santiago de mala gana ante mi silencio. Su actitud era arrogante, pero al final había accedido. Lo siento y gracias, dije. Aunque pensaba que estaba siendo terrible, había aceptado mi deseo. Reprimí mis ganas de discutir y le agradecí. A pesar de los problemas, Santiago y yo empezamos a vivir con mi madre en la casa de mi familia. Originalmente habíamos estado viviendo en una casa proporcionada por el empleador de Santiago. Santiago era hijo único y, como su padre realmente quería que viviéramos juntos, no planeamos comprar nuestra propia casa. Íbamos a mudarnos eventualmente con los padres de Santiago. Vivir en la vivienda de la empresa era más conveniente para el trabajo y la renta era de solo unos 11,000 pesos al mes, así que no era una gran carga. Pero ahora que nos habíamos mudado a la casa de mi familia, ya no teníamos que pagar eso y teníamos más espacio. Creo que vivir juntos no fue del todo malo para Santiago. Fiel a su palabra,
Santiago no ayudó en nada, pero me alegro de haber podido vivir con mi madre. Ella parecía enérgica, pero a menudo se sentía débil y pasaba mucho tiempo acostada durante el día. Yo preparaba sus comidas, la alimentaba y administraba sus medicamentos. Habría sido imposible para ella hacer todo eso sola. Lo siento, Ana. Gracias. Es de gran ayuda que estés aquí conmigo. Debería agradecerle a Santiago también, decía mi madre, expresando su gratitud muchas veces. Ella desconocía las duras palabras que Santiago había dicho sobre vivir juntos, así que también le estaba agradecida. Una noche, después de que mi madre se había ido a la cama y Santiago regresó a casa, saqué el tema del tratamiento de mi madre mientras servía la cena. Santiago me miró fijamente y dijo, no sé qué quieres que te diga. Te dije que no voy a ayudar en nada, negándose incluso a escuchar. Necesitaba a alguien con quien desahogarme, alguien a quien consultar. Todo lo que quería era que Santiago escuchara. Incluso después de 2 meses, 3 meses, la actitud de Santiago no cambió. Se quejaba constantemente de vivir juntos, actuando como si estuviera haciendo un gran favor, y su comportamiento se volvió más ofensivo día a día. Pero no podía decir nada en contra. Entre preocuparme por mi madre y ser considerada con Santiago, me estaba estresando cada vez más. Alrededor del tiempo del pronóstico de 2 años, la condición de mi madre empeoró rápidamente y fue hospitalizada. 5 días después, falleció. Aunque me había preparado mentalmente, estaba devastada. La familia de mi hermano y mis hijos vinieron de inmediato y ayudaron mucho, pero en momentos como este, realmente quieres a tu cónyuge a tu lado. Sin embargo, Santiago estaba riendo y charlando con sus padres en un rincón, sin ayudar en absoluto con los preparativos del funeral. Mi hermano había tomado el papel principal en los preparativos y de alguna manera logramos tener todo listo para el funeral, pero Santiago, que debería haber estado sentado en la sección familiar, estaba en la parte trasera de la sección de parientes. Santiago, quiero que te sientes en la sección familiar, le dije. No, estoy bien aquí. No soy un pariente de sangre después de todo, respondió. Pero eres mi esposo, dije. Entonces su madre intervino, es tu esposo, pero no es el hijo de tu madre. Santiago es nuestro hijo, así que es un extraño, ¿sabes? Ana debería sentarse en la sección familiar. Escuchar esto de mis suegros fue doloroso. Me quedé sin palabras. De donde vengo, es común que los yernos se sienten en la sección familiar en los funerales, aunque esto puede variar según la zona. Con Santiago fuera de la sección familiar, los parientes lejanos comenzaron a susurrar, preguntándose si nos habíamos divorciado. Una cosa es que la gente chismee, pero todo esto podría haberse evitado si Santiago simplemente se hubiera sentado allí. Sintiéndome un poco molesta porque Santiago no estaba a mi lado, aún así logramos despedir a mi madre en paz. Después del funeral, la familia de mi hermano, mis hijos, Santiago y sus padres regresaron a la casa de mi familia. Gracias por venir, especialmente en un momento tan ocupado, les dije a mis suegros, ofreciéndoles un poco de té. Se rieron y respondieron, realmente, es algo. Primero tu padre, ahora tu madre. Estos gastos funerarios son una carga para nosotros también, pero al menos eso es todo. Me quedé atónita por sus palabras. ¿Qué querían decir con eso? No podía creer que dijeran tal cosa. Forcé una sonrisa y me disculpé. Luego escuché a Santiago hablando con sus padres. Debe haber sido duro para ti, Santiago, vivir con extraños. Sí, lidiar con los caprichos de Ana fue un dolor. Un esposo no debería simplemente seguir las demandas de su esposa. Si no te gusta algo, tienes todo el derecho de negarte, dijo Santiago. Apreté los puños. Sus voces riendo y charlando eran insoportables, pero esto no era nuevo. Los padres de Santiago siempre habían sido insensibles y groseros. Cuando Santiago y yo nos casamos, su madre dijo, ¿no pudiste encontrar a alguien más atractiva? No puedo esperar mucho de los nietos. Su padre bromeó, dicen que la belleza aburre después de 3 días, con Ana no te aburrirás. Y Santiago simplemente se rió. Reflexionando, ni Santiago ni sus padres habían dicho una sola palabra de consuelo, ni en el funeral de mi padre ni después del fallecimiento de mi madre. En cambio, se burlaron de mí. Me había sentido culpable por imponerme a Santiago, pero ahora cuestionaba su comportamiento como persona.
Había estado demasiado preocupada por Santiago mientras solo quería hacer lo correcto por mi madre. Me di cuenta de que no debería haberme sentido tan culpable con Santiago, especialmente porque no era solidario. Mientras hervía de ira, Santiago y sus padres continuaron riendo y charlando en otra habitación. Si la familia de mi hermano y mis hijos los hubieran escuchado, se habrían molestado, pero afortunadamente estaban en la cocina. Me sentí aliviada de ser la única que escuchó la conversación de Santiago y sus padres. Entonces mi suegra habló. Ana, me llamó. Sí, respondí, sobresaltada. ¿Puedo quedarme con esto?, preguntó, sosteniendo el bolso de mi madre. Confundida, tartamudeé. Oh, bueno. Tu madre ya no lo va a necesitar, ¿verdad? Santiago sugirió que me lo llevara a casa. Tal vez simplemente me lo quede, dijo, sosteniendo el bolso y examinándolo. No podía creer su descaro, especialmente justo después del funeral. Le quité el bolso y dije firmemente, no, no puedes. Su expresión cambió, no por el bolso, sino porque yo, su nuera, me había enfrentado a ella. Sin embargo, mantuve mi posición. Todavía no estamos listos para clasificar las pertenencias de mi madre. Distribuiremos sus recuerdos entre la familia más tarde. Mi suegra se puso roja de ira. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que soy una extraña? Dijiste antes en el funeral que incluso Santiago era un extraño para mi madre. ¿Cómo es que Santiago es un extraño pero tu familia no?, respondí. Al escuchar esto, Santiago y su padre también se pusieron rojos. ¿Qué estás diciendo? Discúlpate con mamá. Qué irrespetuosa es una nuera para hablar así. Su conmoción atrajo a todos desde la otra habitación. No esperaba que me llamaran extraña después de todo el esfuerzo que pusimos en asistir al funeral. Vámonos a casa, papá, gritó mi suegra frente a todos y salió furiosa de nuestra casa. Por alguna razón, incluso Santiago estaba enojado y se fue con sus padres. ¿Qué pasó? ¿Realmente llamaste extraña a tu suegra?, todos me preguntaron. Habiendo escuchado solo su lado, sacado de contexto, podría haber parecido que yo era la que estaba siendo dura, pero expliqué la situación a todos y ni una sola persona me culpó. El abuelo y la abuela deberían ser más considerados con los sentimientos de otras personas. Así es como papá, la abuela y el abuelo siempre han sido, suspiraron mis hijos, poniéndose de mi lado. Pero todavía no podía perdonar a esos tres. Santiago no había vuelto a casa por un tiempo desde ese día, y yo tampoco lo había contactado. No pensaba que debía ser yo quien se disculpara, y no estaba segura de poder perdonarlo incluso si lo hacía. Pero sabía que las cosas no podían quedarse así para siempre. Entonces, un día, Santiago regresó. Bienvenido a casa, lo saludé, reprimiendo la ira que se encendió al verlo. Ha sido duro, Sus palabras bruscas fueron un intento de mostrar preocupación, y me sorprendió. Lleva a los niños de viaje. Será un buen cambio de escenario para ti, dijo, entregándome vales de viaje. Me quedé sin palabras. En cambio, las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Podría haber sido idea de los niños, pero me conmovió que Santiago lo hubiera aceptado. Inmediatamente contacté a los niños para planear el viaje. ¿En serio papá sugirió esto? Es sorprendente, ¿no? Los niños estaban asombrados por mi propuesta. Parecía que realmente era un regalo de Santiago. Me pregunto si papá se siente mal por lo que pasó, dije riendo. Acepté agradecida los vales de viaje de Santiago. ¿Me voy entonces? Sí, tómate tu tiempo. Quédate con los niños en sus lugares también. ¿Por qué no? ¿En serio? No puedo estar fuera tanto tiempo. No te preocupes por mí. Me relajaré en casa de mis padres. Solo disfruta con los niños. Con eso, Santiago me despidió. Julia estaba feliz de que la visitara, así que antes del viaje al spa, me detuve en su casa y luego en la de Emilio. No había podido visitarlos mientras cuidaba a mi madre, así que los ayudé cocinando y congelando comidas para ellos. Mamá, deberías relajarte, pero gracias. Esto realmente ayuda, dijeron ambos, encantados de tener mi cocina en casa. Esta oportunidad fue gracias a la sugerencia de Santiago. Luego llegó el tan esperado viaje al spa. Pasé un tiempo relajante en las aguas termales con mis hijos.
El cansancio de cuidar a mis padres y el dolor de perderlos parecían haberse curado bastante. Estuve fuera casi una semana, pero mis 2 hijos regresaron a sus casas con sonrisas brillantes. Eso fue divertido. Deberíamos agradecerle a papá por una vez, dijo Julia. Es cierto, solo por esta vez. Pero me pregunto si está tramando algo, bromeó Emilio. No digas eso. Papá pensó en nosotros a su manera, me reí. Cuando regresé a casa, planeando compartir los recuerdos con Santiago y comenzar nuestra vida de nuevo como pareja, me quedé sin palabras. ¿Qué pasaba con la casa? Miré alrededor incrédula. A pesar de reconocer la ubicación, la casa familiar que debería haber estado allí había desaparecido. Entonces, de la nada, apareció Santiago, seguido por sus padres. Me sonreían mientras yo estaba allí, atónita. Santiago, ¿qué está pasando?, pregunté tratando de mantener la calma. Con la misma sonrisa enfermiza, Santiago dijo, finalmente me libré de esa carga. A partir de hoy, mis padres se mudan conmigo a mi casa. ¿De qué estás hablando?, respondí intentando mantener la calma. ¿Has perdido la cabeza? Tu casa familiar ha sido demolida. Trae la herencia a nuestra casa rápidamente. Todo lo que heredaste ahora es de Santiago. Me di cuenta entonces de que la desaparición de la casa era obra de Santiago, y todo era por la herencia. Tal traición después de pensar en el futuro en mi camino a casa me llenó de una tristeza y una ira indescriptibles. Pero demoler la casa no saldrá como Santiago quiere. No lo permitiré. Estallé en carcajadas ante la vista de sus rostros sonrientes. Mi risa desconcertó a Santiago y a su padre. ¿Por qué te ríes? ¡Qué mujer más rara! ¿Se ha vuelto loca?, dijo mi suegra mirándome como si fuera extraña. Enfrentándome a los 3, hablé, ¿no saben de qué están hablando? No he heredado ni un centavo, así que no hay herencia. Después de decir eso, volví a estallar en carcajadas. Habían pensado erróneamente que se harían ricos con la herencia. Sus desenfrenadas imaginaciones y acciones me provocaron una risa incontrolable. ¿Qué quieres decir? Explícate, exigió Santiago, pero mantuve la boca cerrada. No sentía necesidad de iluminarlos. Antes que nada, no voy a vivir con extraños. Si quieren vivir juntos, adelante, solos. Ignorar la pregunta de Santiago y rechazar su sugerencia enfureció a mi suegra. Ayudaste con las tareas domésticas de tus padres, pero no puedes hacer las nuestras. Eres consciente de las circunstancias, ¿verdad? Acordé vivir juntos, ¿no?, gritó. Te dije que no quería vivir juntos. ¿Has olvidado que elegiste vivir juntos para evitar las tareas domésticas?, les refuté uno tras otro. Además, demoler la casa familiar así. Hay cosas que simplemente no se deben hacer, les grité y luego me fui. Detrás de mí, la voz de Santiago me llamaba, ¿a dónde vas?, pero no miré atrás. En ese momento, necesitaba encontrar un lugar para dormir por la noche y realmente no quería ver la cara de Santiago. Inmediatamente consulté a un abogado. Demoler una casa no podía ser tan fácil. La casa todavía estaba a nombre de mi madre. Mientras me preguntaba qué empresa lo había hecho, salió a la luz una verdad increíble. Santiago y su padre la habían demolido ellos mismos. Su padre, que trabajaba en demoliciones, consiguió la ayuda de conocidos e incluso alquiló maquinaria pesada. La planificación fue meticulosa. Además, incluso me dieron vales de viaje para deshacerse de mí. Las lágrimas brotaron de mis ojos al darme cuenta del engaño. La frustración era insoportable. ¿Hay alguna manera de castigar a los 3?, expliqué mi situación entre lágrimas. El abogado me sonrió amablemente. Santiago demolió ilegalmente la casa a nombre de tu madre. Podría ser acusado de destrucción de propiedad y ser responsable de los daños. Comencemos por exigir una disculpa formal de Santiago y sus padres. Asentí de acuerdo y el abogado rápidamente tomó las acciones necesarias. Unos días después, Santiago me llamó furioso por el aviso legal que recibió. ¿Qué es esta carta certificada?, gritó. Oh, la recibiste. Destruiste mi preciosa casa, así que por supuesto tienes que compensar, respondí. ¿Compensar? Dijimos que nos mudábamos a casa de mis padres.
demolí una casa en la que nadie iba a vivir. Deberías agradecerme, no pedir compensación. Ahora trae la herencia y vuelve a casa, dijo con arrogancia. ¿Gracias por demoler mi casa? No me hagas reír. ¿Y qué herencia? Ni siquiera está arreglada todavía, le grité. Santiago se quedó en silencio, aparentemente sorprendido por mi enojo, que rara vez mostraba. La razón por la que me reí cuando la casa fue demolida era exactamente esta. Tuve un año entero con mi madre. Era obvio que discutiríamos asuntos de herencia, así que le dije a mi hermano que no quería nada y que se lo diera todo a él. Como resultado, heredó todo el efectivo y las acciones. Insistió en que yo debería quedarme con la casa, ya que él vivía lejos y no podía administrarla. Si yo no iba a vivir allí, podría alquilarse. Ese era el plan. O tú y tu padre restauran la casa a su estado original, o pagan la cantidad especificada en la carta. Estaba considerando resolver esto amigablemente. Bueno, si no pueden pagar, presentaré una denuncia policial y los demandaré, declaré. Lo siento, no pensé que te enojarías tanto, dijo Santiago, comenzando a dar excusas. Por supuesto que estoy enojada. ¿Qué esperabas?, respondí bruscamente. Santiago parecía pensar que si mi casa familiar desaparecía, no tendría que vivir con sus padres. Su padre siempre había querido vivir juntos y tenía cariño por Emilio. Santiago se había negado a vivir juntos antes, citando viajes difíciles, pero sus padres pensaban que yo era la que estaba en contra. Así que los convenció demoliendo mi casa y haciendo parecer que me mudaría con ellos con la herencia. Pero no podía perdonarlo después de escuchar tal cosa. Por favor, dame un respiro. No quise hacer daño. Papá lo siente también. Si realmente lo siente, entonces acepta el acuerdo, dije y colgué el teléfono. Santiago siguió llamando y enviando mensajes disculpándose. Si lo sientes, solo transfiere el dinero, lo alejé. Sabía que mi casa de la infancia no podía ser restaurada, pero esta era la única forma en que podía lidiar con mis sentimientos insoportables. Me quedé en casa de Julia. La familia de mi hermano y mis hijos conocían la situación. Aunque mi hermano debe haber estado enojado porque nuestra casa fue demolida sin su consentimiento, dijo, no interferiré, pero ayudaré en todo lo que pueda. Haz lo que creas que es mejor, Ana. Todos condenaron las acciones de Santiago y me apoyaron. Pasó un mes sin ninguna compensación o pago de Santiago. Durante ese tiempo, no hubo contacto de él. No podía quedarme con Julia para siempre. Quería obtener el dinero lo antes posible para al menos establecer una base para vivir. Contrario a mis deseos, sucedió algo increíble. Fue revelado por Julia. Este delantal se parece mucho al de la abuela, dijo, mostrándome la pantalla de su smartphone. Me sorprendí cuando lo vi. Era un anuncio en una aplicación de mercado de pulgas. El delantal que Julia mencionó, similar al de mi madre, era único. Yo lo había hecho para ella. ¿Qué? Este es el delantal de la abuela. Yo lo hice, así que estoy segura, dije. Julia rápidamente revisó otros anuncios. El vendedor parecía haberse unido recientemente a la aplicación, sin transacciones ni reseñas aún. Había casi 50 artículos listados y, para mi horror, todos pertenecían a mi madre. Inmediatamente me di cuenta de que era Santiago. Él era el único que podría haber tomado las pertenencias de mi madre después de demoler la casa. Llamé a Santiago de inmediato. ¿Qué es esto de la aplicación?, pregunté. ¿Aplicación?, respondió Santiago, sonando molesto. No te hagas el tonto. Estás vendiendo las cosas de mamá sin permiso, ¿verdad? Cancela esos anuncios ahora mismo, exigí. Santiago, sonando en pánico, respondió, ¿qué? No, no fui yo. ¿Quién más haría tal cosa? Voy para allá ahora mismo a recuperar todo, dije y colgué. Luego me dirigí inmediatamente a la casa de los padres de Santiago con Julia. ¿Dónde están las cosas de mamá?, exigí tan pronto como llegamos, enfrentando a Santiago en la puerta. Yo no sé nada al respecto, tartamudeó. Di la verdad, papá. Julia se unió a mí para presionar a Santiago. Parecía nervioso. Los padres de Santiago notaron nuestra presencia y salieron. Oh, Julia,
¿estás aquí?, saludó la madre de Santiago, sonriendo al ver a su nieta. Enojada, Julia dijo, abuela, dile a papá que diga la verdad. ¿La verdad? Las pertenencias de la abuela que falleció recientemente, papá parece estar vendiéndolas, dijo Julia. Ante las palabras de Julia, la madre de Santiago estalló en carcajadas. Santiago, con una mirada preocupada, seguía repitiendo que realmente no era él. Entonces su madre exclamó en voz alta, ¿Santiago las está vendiendo? Eso es imposible. Yo soy la que las está vendiendo. Sentí que se me helaba la sangre. Santiago probablemente lo sabía. Con una mirada que casi decía, esto es malo, se volvió hacia su madre. A pesar del shock de Julia, su abuela continuó alegremente, ¿qué? Es mucho trabajo, ¿sabes? Tengo que empacar todo con cuidado y asegurarme de que las fotos se vean bien. Parecía ajena al hecho de que estaba vendiendo bienes robados, charlando felizmente sobre la aplicación. Me esforcé por contenerme para no lanzarme sobre ella. Cancela los anuncios. Esas cosas no son tuyas para venderlas, dije. Julia, con lágrimas de ira en los ojos, suplicó a su abuela. Sin embargo, la madre de Santiago parecía disgustada. ¿Cuál es el problema? Por fin encontré un pasatiempo que disfruto. Uso las cosas que puedo y vendo el resto para tener un poco de dinero extra. Es bueno para prevenir la demencia. Soy la única abuela que queda, así que Julia quiere que me mantenga saludable y viva mucho tiempo, ¿verdad?, dijo despreocupadamente. Suplicarle que se detuviera no tuvo efecto. No había señal de remordimiento. Si hablar no ayuda, entonces la acción es la única opción. Julia, vámonos. ¿Pero está bien? Vámonos, insistí, sacando a Julia de la casa y dirigiéndome directamente a la estación de policía. No planeaba presentar una denuncia por la demolición de la casa, pero el robo era algo diferente. Cuando expliqué a la policía que las pertenencias de mi madre estaban siendo robadas y vendidas, actuaron de inmediato y la cuenta de la madre de Santiago en la aplicación de mercado de pulgas fue suspendida. Los artículos ya no se venderían. Llamé a Santiago de camino de vuelta de la estación. Hice que suspendieran la cuenta de tu madre. Lo sabías, ¿verdad? Eres cómplice. No, yo. Presenté una denuncia policial sobre esto. Por favor, coopera con la investigación. Santiago se puso frenético. ¿Qué? Somos familia, ¿verdad? Retírala, por favor. ¿Familia? Todavía no has pagado ninguna compensación por la casa ni pensión alimenticia, y no hay señal de remordimiento. Ante mis gritos, Santiago se quedó atónito. A pesar de todo, todavía tenía sentimientos por Santiago después de haber vivido con él durante tanto tiempo. Suspirando, dije, esperaré el dinero, pero no perdonaré el robo. Devuelve todo y, Santiago, tu padre parecía bastante enfermo. ¿Ha visto a un médico? ¿Qué? No soy un monstruo, así que solo paso ese mensaje, dije y colgué. El padre de Santiago, a quien acababa de ver, estaba alarmantemente delgado y no había hablado mucho. Su complexión era más que pálida, era anormalmente oscura. Su mala salud era obvia, pero esa familia probablemente no lo había notado. Su esposa estaba despreocupada vendiendo artículos robados y Santiago solo actuaba duro conmigo. Carecían de verdadera preocupación por los demás. Al día siguiente, recibí una llamada del padre de Santiago. Esperando que fuera una llamada de agradecimiento, contesté. Recibí la reacción completamente opuesta. ¿Qué quieres decir tratándome como un enfermo? ¿Planeas deshacerte de mí en un hospital para quitarte la molestia? Necesito proteger a Santiago y a mi esposa de ti. No voy a ningún hospital, me regañó. Fue impactante ser reprendida cuando solo estaba preocupada. Lo siento por entrometerme. Solo estaba preocupada, dije. Va. No soy frágil ni de vida corta como tus padres. No me tomes por tonto, espetó. Me enfurecieron sus palabras, pero unos días después, aparentemente se sintió lo suficientemente mal como para visitar el hospital. El diagnóstico fue cáncer terminal. Santiago me llamó en pánico. Papá tiene cáncer terminal. ¿Qué voy a hacer? Solo resoplé.
No sé. ¿Qué dijo él cuando sugerí que fuera al hospital? Dijo que no era frágil ni de vida corta como mis padres, así que ocúpate tú mismo. ¿Cómo puedes ser tan insensible, Ana? Nunca pensé que serías una persona así. ¿Alguna vez dijiste una sola palabra amable cuando mi madre estaba enferma? Reflexiona sobre tus propias acciones, dije y colgué. Como era de esperar, el padre de Santiago falleció poco después. Como ser humano, no quería albergar sentimientos negativos hacia el difunto, pero recordando todo lo que se había hecho y dicho, no pude derramar una lágrima. Después de su funeral, se encontró su testamento. A pesar de toda esa charla de no ser de vida corta, había hecho preparativos minuciosos. La casa va para el nieto Emilio. El resto del patrimonio se dividirá entre mi esposa y mi hijo mayor. Me sorprendió ver el nombre de Emilio. El padre de Santiago siempre lo había favorecido, queriendo vivir con él. Debe haber querido que Emilio tuviera la casa incluso después de su muerte. Era una molestia para Emilio. Renuncia a la herencia. No necesitas esa casa, ¿verdad?, le dije a Emilio, pero él estaba feliz de recibirla. Heredar la casa era más una carga que un beneficio debido al impuesto de sucesión, pero si él estaba contento, yo no tenía derecho a decir nada. Siguiendo el testamento, Emilio heredó la casa. Su abuela estaba feliz y pagó el impuesto de sucesión. Después de todo, es nuestro sucesor, dijo. Aunque eso no estaba mal, me sentí un poco triste, como si Emilio me hubiera sido arrebatado. Entonces sucedió algo increíble. Ven a nuestra casa. La llamada de Santiago me hizo dirigirme directamente a la casa de sus padres. Cuando llegué, vi a la madre de Santiago y al propio Santiago de pie frente a su casa, atónitos, igual que yo una vez lo estuve. El sitio estaba lleno de maquinaria pesada y camiones etiquetados con nombres de empresas de demolición. Los trabajadores estaban derribando su casa justo frente a nuestros ojos. ¿Qué está pasando? Es mi casa, puedo hacer lo que quiera con ella, dijo Emilio, apareciendo de algún lugar, luciendo satisfecho mientras observaba la demolición. Emilio, ¿qué estás haciendo? Detén esto ahora mismo, gritó Santiago. Detenerlo ahora no la hará habitable de todos modos, respondió Emilio. ¿Qué has hecho? La madre de Santiago y Santiago le suplicaban a Emilio, pero Emilio solo se reía. ¿Olvidaron lo que el abuelo y papá le hicieron a mamá? Abuela, tú también fuiste horrible con mamá, ¿verdad? ¿Te disculpaste? La sonrisa de Emilio se convirtió en una mirada afilada hacia la madre de Santiago y Santiago. Cayeron de rodillas mientras la maquinaria pesada continuaba desmantelando ruidosamente su casa. Finalmente me sentí aliviada al ver la escena. Más tarde, Santiago finalmente pagó los daños y la compensación con los activos heredados. Los artículos robados que la madre de Santiago tomó de mi madre fueron recuperados por Emilio y me fueron devueltos de manera segura. Siempre nos tienes a mí y a Julia, dijo Emilio, y finalmente derramé lágrimas de alivio. La madre de Santiago y Santiago, habiendo perdido su casa y quedado sin dinero, ahora vivían nuevamente en una casa de la empresa. Santiago y yo nos habíamos mudado de la casa de la empresa, pero ahora Santiago y su madre tuvieron que regresar, convirtiéndose en objeto de rumores. Expliqué toda la verdad a la esposa de un colega de Santiago con quien teníamos buena relación. Santiago y su madre probablemente tendrán una vida difícil en la vivienda de la empresa, pero es su propia responsabilidad. Después de la jubilación de Santiago, se verán obligados a ahorrar para un nuevo lugar donde vivir. A veces pienso en preguntarle a mi amiga cómo viven ahora Santiago y su madre, solo para tener algo de qué hablar. Después de eso, seguí quedándome en casa de Julia. Luego Emilio se comprometió para casarse. Estaba planeando construir una casa. El terreno de la antigua casa familiar se vendió por una buena cantidad y me alegró ver que incluso esa casa sirvió para un propósito. Mamá, ven a vivir con nosotros, ofreció Emilio. Su prometida me dio una cálida bienvenida. Como no podía seguir dependiendo indefinidamente de Julia, que vivía sola, decidí aceptar la oferta de Emilio. Estoy pensando en vivir felizmente con mi nueva familia, decidida a no convertirme en una suegra como mi propia suegra.